Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este domingo 27 del tiempo ordinario. Escuchamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelve el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Nosotros hemos escuchado muchas veces a Jesús hablar en parábolas. Este año, leyendo el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, durante varios domingos, escuchamos el capítulo 13, prácticamente completo, de este Evangelio, el llamado discurso en parábolas. Recordemos, empezando por la parábola del sembrador, Jesús, una tras otra, con las parábolas, esos relatos preciosos, nos iba ilustrando sobre el reino de Dios. El reino de los cielos se parece a una mujer que pone un poco de levadura en la masa. Una de mis parábolas preferidas. Nos contaba Jesús, así lo decíamos, cómo Dios está presente, obrando en el mundo, haciéndose cargo de su creación, no nos ha dejado, no nos ha soltado la mano, está con nosotros y está salvando, está dando vida, está haciendo crecer su reino entre nosotros. Desde hace 3 domingos, incluido este, Jesús nos cuenta parábolas, pero son parábolas que tienen otro tono. Las parábolas del discurso del capítulo 13, al escucharlas nos encienden el corazón, nos consuelan, nos dan esperanza, alegría, nos abren horizontes. Las parábolas de estos domingos, empezando por aquella de los trabajadores de la viña, contratados a distintas horas del día, el papá que tiene 2 hijos y que los envía a trabajar otra vez a su viña, y culminando en esta de este domingo, los viñadores homicidas. En la primera lectura escuchamos el capítulo 8 del profeta Isaías, que es este canto hermoso a la viña del Señor, que es su pueblo, de la que esperaba frutos dulces y en realidad obtiene frutos amargos. Esa es la imagen que está detrás de todas estas parábolas. El pueblo de Dios como la viña querida, elegida, trabajada por el Señor. Pero este domingo el acento está puesto en la actitud de los contratistas, de los viñateros, aquellos a los que el dueño les confió la viña para que la trabajaran, para que la hicieran producir y que sus frutos fueran a quien tienen que ir, que es el dueño de la viña.
Pero en el relato Jesús pone el acento que los viñadores tienen otra actitud, quieren adueñarse de lo que no les pertenece y por eso maltratan y matan a todos los que el dueño de la viña, de la propiedad, les envía para percibir los frutos y finalmente arrojan fuera de la viña y matan al heredero, al hijo. Una profecía de lo que le va a ocurrir a Jesús. Recordemos que estas parábolas que estamos escuchando, como las de los próximos domingos, Jesús las pronuncia en Jerusalén, más precisamente en el templo, el corazón religioso del pueblo de Israel, y sacan a la luz esta realidad oscura, difícil de entender. Nos siguen hablando de que Dios actúa en el mundo, pero ahora se nos confronta con el rechazo de la obra de Dios y el rechazo de las autoridades religiosas del pueblo. Nos hacen pensar mucho, nos hacen pensar acerca de nuestra respuesta a Jesús, a su reino. Pero obviamente quienes más quedamos tecleando, si me permiten la expresión, somos las autoridades religiosas de la Iglesia hoy, porque este pecado de querer apropiarse de la viña que se nos confió para que la administráramos y querer tratarla como si nosotros fuéramos los dueños, suele ser un pecado de quienes somos los pastores del pueblo de Dios. Entonces, estas parábolas de Jesús, esta parábola de hoy de Jesús, nos sacude interiormente, nos toca muy profundamente, nos tiene que llevar a la reflexión y a la conversión. Pero creo que también ilumina la situación de todos los que de alguna manera están ungidos para ejercer algún tipo de autoridad o de poder. Y sí, tenemos que pensar también, por ejemplo, en la realidad política de nuestro país, de Argentina como de otros lugares también, ¿no? Un riesgo, por no decir un pecado, de quien ejerce un rol de autoridad es apoderarse, aprovechar ese espacio de poder para construir para sí mismo, para alimentar sus propios intereses. Es la corrupción, lamentablemente, cada tanto, de tanto en tanto, como ha ocurrido en este tiempo, vemos el extremo de impunidad, de desprecio por los demás, de pérdida de la conciencia y pérdida de el sentido profundo de la realidad que algunos dirigentes pueden tener, emborrachados de poder, del dinero que significa estar en una posición de poder, la posibilidad de adquirir mal habido dinero para construir el interés propio, para aprovecharse de esa posición de poder para sí mismo y para sus propios intereses. Por eso la palabra de Jesús es una invitación a vivir de otra manera, a ejercer el poder, la autoridad como un servicio, no como quien se apropia de algo que en definitiva le ha sido confiado para que lo administre. Esa es la grandeza del poder, que debe ser vivido siempre con humildad, con un desinterés muy grande en el propio corazón. Por eso en este domingo, como hacemos siempre, inspirándonos en el Evangelio, pidámosle al Señor que nos dé su propia alma de servidor, para que vivamos el poder, la forma de poder que tengamos, chiquita, más grande, con mayor cantidad de personas a nuestro cargo, lo vivamos siempre con esa actitud evangélica del servicio desinteresado. Esta palabra buena ilumine y custodie tu día, bendecido domingo, bendecida semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.